María Huerlau es una académica cubana, yo diría que muy importante, y especialmente en el análisis de lo que ocurre en Cuba y el análisis de las fuerzas cubanas. Esta entrevista se produce precisamente a finales de enero del 2019, cuando hay una crisis tremenda en Venezuela, cuando lo probable es que termine el régimen de Maduro y termine de malas maneras. Entre otras razones, termine de malas maneras por la presencia cubana, que es el objeto de estudio de María Huerlau en este libro que vamos a presentar hoy en esta entrevista. El libro es sobre la influencia del gobierno cubano en Venezuela y sobre la intervención del gobierno cubano en Venezuela. Y yo creo que pocas obras han tenido, digamos, la oportunidad de confirmarse en in situ como este libro de María Huerlau. María, te doy la bienvenida a este espacio nuestro en el Inter-American Institute for Democracy. Y quiero empezar por una pregunta muy general. ¿Por qué es importante este libro y por qué es relevante? De hecho, la tarea que me di fue tratar de fundamentar el rol de Cuba en Venezuela, porque me di cuenta que no hay casi bibliografía al respecto, no una mirada amplia y global de la ocupación, que finalmente llegué a esa conclusión después de estar muchas semanas investigando, viendo esto, de Cuba en todos los aspectos de la vida de la sociedad venezolana, la economía, los aparatos de seguridad, etcétera. Y creo que era muy importante dejar una memoria de esto. No importa qué pase en Venezuela, o sea, es relevante hoy día en Venezuela, pero va a ser relevante para estudiar el modelo cubano y cómo una isla en bancarrota, que tiene una tercera parte de la población, que cabe 8 veces en el territorio venezolano, que tiene un modelo totalitario, antidemocrático, poco productivo y fracasado, pudo intervenir a ese nivel, como yo llegué a la conclusión y cambié el título después que terminé a ocuparlo. Es una intervención, es casi una ocupación, y yo voy a explicar por qué. El libro tiene más de 600 citas, o sea, en el libro, por ejemplo, analizas por qué Maduro es el jefe del Estado en Venezuela. No entra en detalles de por qué es el jefe, o sea, refiere a muchos analistas y actores dentro del sistema que han dicho que fue una selección cubana. O sea, Maduro estuvo 1 año en Cuba cuando era joven, antes de proyectarse su carrera, recibiendo entrenamiento ideológico político en Cuba, como fueron tantos líderes latinoamericanos. En el Partido Comunista de Cuba, ¿no? Fue donde recibió. Fue una escuela del Partido Comunista donde Nico López. Exacto, donde enviaban líderes escogidos de latinoamericanos y demás. Y Cuba tenía 2 tipos de entrenamiento. Uno era de guerrilleros, donde se instruía sobre la guerra y la subversión, etcétera. Y otro era el entrenamiento político, donde han pasado muchísimos líderes sindicales y demás de Latinoamérica. La hipótesis de que Maduro fue elegido o seleccionado por el gobierno cubano precisamente por la debilidad, su debilidad mental, su debilidad moral, su debilidad política e ideológica, ¿te parece razonable? A mí sí, me parece razonable. Yo no entro en ese detalle, porque ese es el tipo de cosas sobre el cual se ha escrito mucho.
hay mucho ensayo, mucha anécdota, pero no es algo que se puede probar. Yo lo cito, o sea, se dice esto y yo creo que sí, es razonable, pero yo traté de escribir esto más que como un ensayo, como para aportar bibliografía. Y entonces, ¿Tú has podido cuantificar la presencia cubana en Venezuela? yo dedico un sinnúmero de páginas a dar distintas cifras que se han dado desde la oficialidad venezolana y la cubana. Entonces, las últimas cifras, lo que yo puedo estimar, ¿cuál es el rango? Entre lo que han dicho también de sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas, es que el número de cubanos, la presencia cubana es entre 40.000 a 100.000. Es un rango demasiado amplio. Yo creo que nadie lo sabe. Y se dice que hay dentro de esos 40.000, vamos a suponer que es la cifra menor, 40.000 interventores cubanos, hay 3.000 que son el núcleo duro. Eso dicen, pero yo creo que nadie sabe. Yo incluso pienso que hasta los servicios de inteligencia, a los cuales yo no tengo acceso a esa información, pero que deben tener dificultad, y yo explico por qué. Porque llegaban aviones completos de Cuba que no pasaban por los servicios de inmigración venezolanos, que muchos no entraban ni por Caracas, y esto ha estado pasando por años. Entonces, muy difícil poder decir cuántos cubanos hay y en qué lugares. Sabemos, y yo lo explico ahí, que aparte de los conocidos médicos, educadores, entrenadores de deportes, etcétera, que Venezuela y Cuba han dado esas cifras durante años. Vamos a decir que hoy día habrá 20.000 en el sector de salud y 40.000 en las misiones sociales, si es que le vamos a creer a las estadísticas de Cuba y Venezuela, que yo no le creo para empezar. O sea, ya para empezar estamos con un interrogante. Pero entonces cuando uno empieza a conciliar las cifras de qué dijo X en un momento dado, hay un rango de 20.000, de 24.000 que tienen, digamos, una colocación en Venezuela que es desconocida. Que entonces ahí podría ser que podríamos decir están en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas armadas, o sea, son los que están más cubiertos, ¿no? En el año 62 había 40.000 tropas soviéticas instalando el sistema comunista en Cuba y creando el sistema comunista. ¿Tú crees que Cuba repitió el mismo modelo de instalación del comunismo? Cuba lo superó en Venezuela. Sí, y los distintos capítulos yo desarrollo por qué. Porque fue una cosa muy sofisticada, aparte de que minaron las Fuerzas Armadas y las fueron ideologizando en su formación, etcétera, entrenándolos en Cuba, pero fue mucho más allá. Cuba y Venezuela crearon una integración, una gran patria, ¿no? Que se llevó a cabo no solo desde el punto de vista ideológico político, sino en la economía. Incluso trataron de hacerlo en el derecho, trataron de unificar el derecho entre los dos. No, lo hicieron. Hay una integración jurídica de los dos países desde que se hizo la Constitución y las leyes que se han pasado, las leyes de Venezuela, se han puesto uniformes a las cubanas para que Cuba tenga posibilidades de hacer cosas en Venezuela por la ley. Es impresionante. O sea, hay una parte dedicada a la sección de la integración jurídica. O sea, superó a los soviéticos, no solo en que infiltraron o manejan, digamos, creo que eso ocurrió en la primera mitad del siglo XXI, en la primera parte de la primera década, cuando dijeron que que Venezuela tenía dos presidentes y Cuba tenía dos presidentes. Es decir, Fidel Castro, o Cuba en este caso, y Hugo Chávez. Cubazuela o Venecuba. O Venecuba. Como yo tengo un capítulo que se llama así, ¿no? Eso cobró mucha vigencia y todo esto está ahí. O sea, la bibliografía existe, lo que pasa es que nunca se ha juntado de una manera amplia. Se creó todo un proyecto de integración económica que fue mucho más allá. O sea, hay cientos de empresas conjuntas, cubano y venezolanas. Lo increíble es que fue una forma de subsidiar el fracasado modelo económico cubano, porque entonces han traído a Venezuela asesores en la agricultura. Imagínate, Cuba, un país donde falta la comida, que no produce, está asesorando a Venezuela en la distribución, en la producción de la comida, y vemos el desastre que es en Venezuela, pero además
Venezuela le paga a Cuba. O sea, no solo Cuba ocupó a Venezuela por invitación, sin disparar un tiro, pero además Venezuela le paga a Cuba por la ocupación. Es lo que dicen los venezolanos con gran tristeza, que es el único país que ha pagado la colonización de su propia... Exacto. O sea, los rusos nunca hicieron eso, los rusos subsidiaron el modelo cubano. En este caso lo ha superado. Lo que más me llamó la atención, hubo dos cosas que me impactaron mucho, pero yo llevaba muchos años mirando esto, estudiando, acumulando información, entrevistando gente, nunca con la idea de escribir un libro, ¿no? Por mi interés por el sistema. Yo había vivido en Venezuela, empecé mi carrera allí en un banco americano cuando era muy joven, y además porque yo soy estudiosa del tema cubano, ¿no? Me sorprendieron dos cosas en particular. Una, el control cibernético, el pulpo cibernético que yo llamo. Tú hablas del Big Brother. El Big Brother, digamos, el Estado sobredimensionado, pero en manos de los cubanos a nivel electrónico. Eso es impactante. Yo tenía mucho de eso acumulado y lo había leído, ha salido en la prensa. Antonio María Delgado y otros periodistas han hecho un esfuerzo muy bueno por desenmascarar eso, y ha habido de sectores que han hablado sobre eso, que estuvieron envueltos en cómo todo se desarrolla, que Cuba poco a poco coge el control de todas las bases de datos, de todos los ministerios, de todas las agencias de PDVSA. Y creo que son ellos los que hacen los pasaportes. El carné de la patria, todo el sistema de migración, cédulas de identidad, pasaportes, todo. Bueno, es impresionante eso. Me llamó la atención. Y el Big Brother es Cuba. El Big Brother es Cuba. Entonces Cuba maneja todo eso. Nos han traído chinos para apoyarlos en la tecnología que Cuba no conoce o no la sabe hacer, ¿no? Y tienen un equipo por lo último que leí, de 100 chinos en CanTV para manejar aspectos de la base de datos de la cédula, que incluye información de todos los ciudadanos a todo nivel, hasta los que tienen mascota, las propiedades que tienen, todo, pero además han desarrollado una ciberrepresión muy sofisticada, que sabe la gente en los medios sociales, en Facebook, en Twitter, con quién se comunica, cuáles son sus redes, que monitorea los correos de todos los opositores, que sabe dónde están. Es impresionante eso. Eso me llamó mucho la atención. Hay lugares donde se manejan estas bases de datos que no pueden entrar los venezolanos, y las directrices vienen desde Cuba. Y los venezolanos que ingenuamente piensan que WhatsApp es un programa que no se puede quebrar desde fuera. Yo no confiaría en nada. Claro, en ninguno. Nada. Hay un programa Estela que maneja todo lo de las redes sociales. Yo le dediqué bastante atención a eso y lo documenté mucho. ¿Cuáles son las empresas? ¿Cuándo se hizo qué? En el 2010, por ejemplo, va Ramiro Valdés para Venezuela a dirigir lo que yo considero. Ramiro Valdés fue el ministro del Interior, como sabe mucha gente en Cuba, el que creó el sistema de inteligencia con la KGB en Cuba, etcétera, uno de los duros del régimen, probablemente el hombre más importante en Cuba hoy día después de Raúl Castro. A pesar de que no tiene poder físico real sobre ningún ministerio, ni sobre tropas armadas, ni mucho menos, tiene el peso histórico. Puede ser el hombre más poderoso y cuidado sin más que Raúl Castro en Cuba, pero bueno, ya eso es otro tema, ¿no? Pero Ramiro Valdés llega y es el que dirige el final, la toma de todo el espacio cibernético y de toda la información, aparte de que supongo los organismos de represión, pero ya eso venía dentro de la Guardia Bolivariana, los colectivos, el entrenamiento de los colectivos en Cuba, el manejo de todo eso. Cuba, eso sí, muy rápidamente lo penetró y lo fue solidificando. Uno puede identificar en el tiempo, el 2005, el 2007, 2010, cómo se va perfeccionando este control de Cuba sobre Venezuela, que por lo demás es una relación simbiótica, o sea, es por invitación. Hay un capítulo que pone el contexto histórico. ¿A cuánto tú crees? Yo sé que hay, por ejemplo, una medición de Carmelo Mesa Lago que le asigna unos 13,000 millones de dólares a Cuba por parte de Venezuela anual
anuales en su momento de mayor esplendor. ¿A cuánto crees tú que llega a ascender la ayuda venezolana? Yo específicamente evadí ese tema, porque ese tema es probablemente sobre el cual se ha escrito más. Y mis colegas de la Asociación de Economistas han tratado ese tema, Carmelo y otros. Yo he visto las cifras de Carmelo, eso yo creo que muy evidentemente comenzó a bajar en el 2009-2010, cuando Venezuela empieza a tener sus problemas de liquidez y empieza a tomar créditos de los chinos. Ahí es que empieza, y eso se ve. La tabla que sí yo cito es la de la exportación de servicios de Cuba, los ingresos por exportación de servicios netos del turismo, que son los profesionales y trabajadores que manda Cuba al mundo entero, pero que empieza a crecer mucho por Venezuela a partir de 2003, 2004, después de los primeros acuerdos de colaboración. Y ahí se ve, a partir del 2013, viene la cima de los pagos de Venezuela a Cuba y empieza a bajar. Y llegó a ser 10.4 mil millones, y en el 2017 ya había bajado a 8 mil millones anuales, y ahí está Venezuela, a pesar de que Cuba empezó a mandar médicos y a otros países que le pagan más, pero no podía contrarrestar la diferencia de los pagos de Venezuela. Entonces, ese tema de cuánto es el subsidio es de los más estudiados, de los más escritos. La cuestión de los pagos por petróleo, la parte, yo lo dejé fuera, porque eso primero es bastante especulativo. Yo no he visto nada así, aparte de además hay muchas diferencias entre muchas diferencias. Los expertos. Pero además se ha escrito mucho. ¿Cuántos barriles de petróleo le mandó Cuba? ¿En qué año? Eso se ha escrito mucho. Si eran 104.000 y después pasó a 60, que hoy son 50, etcétera. 40 o 50. Sí, yo identifiqué lo más importante, o sea que en ese momento empezó a bajar. Y ahí se ve, y vienen entonces las demostraciones del febrero del 2014 en Venezuela. O sea, la economía lo empezó a sentir y ya venía desde antes y se siente en Cuba. María, hay una pregunta inevitable. ¿Qué van a hacer los cubanos para sostener a ese régimen, o se van a escapar de ahí? ¿Qué crees tú que va a pasar? En mi libro yo no entro en esa especulación. Es especulativo. Está difícil. Yo no sé. Yo creo que sería suicida darlo todo por Venezuela. Si hubiera estado Fidel Castro vivo, probablemente hubiera dicho hasta morir se van a luchar. Yo sé que me han contado médicos que yo he entrevistado para mis trabajos sobre la exportación de la fuerza trabajadora esclava, especialmente a Venezuela, que ellos tienen instrucciones de coger las armas y defender la revolución bolivariana. Hasta médicos que no han sido entrenados como paramilitares, que hay muchos metidos dentro de las misiones sociales. Yo no creo que ninguno se faje por defender eso. Están pasando hambre. Entonces, ¿cuántos de verdad que están allí son los duros que se... Es pura especulación. Primero, no sabemos ni cuántos hay. ¿Tú crees que tenga influencia lo que pasó en el año 83 en Grenada con relación a lo que puede pasar en Venezuela? Por supuesto, y en Panamá, que había como 100 cuando Noriega, que dieron la orden, se quedan y no pasó nada, o sea, no se pelearon. O sea, yo prefiero no entrar en esa especulación. O sea, esto es una cuestión hoy día que está cambiando minuto a minuto. Hora a hora estamos viendo distintas cosas desarrollarse, ¿no? Yo abrigo la esperanza, que no la abrigaba hace unas semanas, de que esto se pueda resolver pacíficamente, de que Maduro y Diosdado, porque no es Maduro, es Maduro y Diosdado. Hay que entender eso, y eso, yo entro un poco en eso. ¿Tú crees que Diosdado representa más bien a los carteles de la droga? Totalmente. Yo creo que posiblemente Diosdado es mucho más poderoso que Maduro y más importante y más malo también. Porque otra cosa que yo traté de exponer en este libro, que no importa qué pase en Venezuela, ojalá todo se resuelva bien, que haya un desenlace y demás, que además la transición venezolana tiene que tomar en cuenta la naturaleza tan excepcional de lo que ha pasado, ¿no? La recuperación de Venezuela tiene que tomar en cuenta esto, el rol de Cuba, cómo se metió en toda la sociedad y demás. Y los carteles, porque hay que entender, el caso de Venezuela es excepcional no solo porque ha sido ocupado por o intervenido o manejado por Cuba, sino que Venezuela es un narcoestado, es un estado criminal, lo que hay ahí es una mafia
digamos, que se ha robado el país. Más de 300.000 millones de dólares, que es el robo mayor de la historia. Sí, que además tiene un cartel internacional donde ha invitado actores extrarregionales, como son Irán, Hezbollah, Siria, Turquía, por supuesto, Rusia y China, pero eso lo podemos hablar porque yo creo que ha habido mucha confusión con se le ha dado mucha importancia a eso y no se le ha dado importancia al rol, por ejemplo, del ELN, la FARC, digamos, todo este cartel criminal que no solo droga, es lavado de dinero, es la minería, hay muchas cosas ahí, que eso es súper importante entenderlo y que si esto se termina, eso se va a transportar posiblemente a Bolivia. Digamos, ¿qué va a pasar? Eso tiene repercusiones regionales. Y otra cosa es... ¿Y cómo se puede terminar? Porque vamos a suponer un escenario. Vamos a suponer que se articula una ayuda humanitaria y llegan los norteamericanos y los brasileños y todo el equipo del Grupo de Lima, y encabezado por los norteamericanos, que son los que tienen más fuerza y más capacidad y más logística y qué sé yo. Bueno, en fin. ¿Qué ocurre si los colectivos le disparan? Una guerra civil, no sé. Violencia, no sé. Yo traté de documentar, puede ocurrir cualquier cosa, o sea, esa es en Venezuela, y yo lo describo en un capítulo. Chávez y Fidel se abocaron en hacer una transformación radical de la sociedad. O sea, lo que llamó el general Guaycapuro Lameda, que fue el director de PDVSA a principios de Chávez, en el año 2000, él va a Cuba a que Fidel Castro le dé una inducción ideológica. Y él habla, esto es un reportaje bien interesante que todo el mundo debe leer, sobre la receta de Fidel, de cómo subordinar y dominar esa sociedad. Y era un proyecto de 30 años, de varias generaciones. Digamos, la cuestión es cuánto ha calado eso. Yo creo que mucho menos de lo que ellos calcularon por el nivel de miseria tan rápido que se ha dado en Venezuela en los últimos años. Desastre económico tremendo. Sí, el peligro era cuando tenían fuerza económica, porque ahí sí que estaba el chavismo aflorando y eso es un proyecto populista, ¿no? Y eso es un modelo que han usado en otros países. Digamos, los colectivos son elementos criminales, delincuentes, pero que los han armado y que además les han dado un entrenamiento ideológico. ¿Cuántos se van a fajar? Yo no sé, pero esa gente le ha disparado a la población y son los que han sacado, digamos, el primer frente a combatir en las calles. Y han estado también entrenados por los bashish de Irán, que han venido a Venezuela. No es solo Cuba y la FARC que entrenó los colectivos, sino que trajeron a los iraníes que tienen la experiencia de lidiar con las demostraciones masivas en la calle, que no tiene Cuba. Entonces, ¿qué fenómeno puede ocurrir? Yo no sé, pero lo importante, por eso yo me dediqué a esta tarea de esto, es analizar las cosas como son, no en base a... Yo he visto tantos análisis del rol de Rusia y China. China le prestó a 65.000 millones. 65.000 millones, ya Venezuela está atrasado, pero los chinos no son ningunos tontos. También los chinos quieren cobrar, ¿no? Son tontos, pero no pueden cobrar. Pero bueno, pero calcular que China se va a meter en una guerra por Venezuela es absurdo, en mi opinión. Y Rusia también. Y Rusia también. Lo que no he encontrado es cuánto dinero realmente Rusia le ha prestado a Venezuela. Y yo creo que es mucho menos de lo que la gente se cree. Eso, incluso hasta los chinos, porque yo he chequeado los journals económicos y demás, no es tan fácil armar este paquete. Rusia tiene el ingreso per cápita, no el ingreso, la producción per cápita de Rusia es la de Costa Rica. Exactamente. Estamos hablando de un país del tercer mundo económicamente. Que tiene un gran programa espacial y tiene un gran programa militar, pero en lo que es la economía productiva, es un país del tercer mundo que exporta gas y petróleo y madera y qué sé yo, y importa todos los productos elaborados del primer mundo. Y todavía la tratan como una potencia política, pero cuando uno examina el rol de Rusia con las relaciones con el chavismo, por supuesto, yo miro esto desde la perspectiva que yo encuentro necesaria. Cuba facilitó eso, porque Putin, cuando ya arregla su
su pastel, vamos a decir, en Venezuela, y empiezan a tratar de restaurar la hegemonía de Rusia, etcétera, y el rol de Rusia, ve a Cuba, por supuesto, como un puente que entra a Venezuela. Y cuando uno sigue la relación, fueron muy inteligentes, le vendieron una cantidad tremenda de armamento a Venezuela. Pero yo no estoy tan segura que Rusia está tan metida ahí. No está, la presencia en las empresas no la encuentro. Incluso la penetración económica es más en el exterior, es más en la compra de Citgo, en la Rosneft, que es la productora de petróleo rusa. Es más geoestratégica, vamos a decir. Claro. Rusia vio Venezuela como una oportunidad geoestratégica, digamos, de tener su base ahí, de incluso dicen que mandaron bombardeos, no me consta, o sea, yo describo todo eso, y siempre desde la perspectiva de las relaciones de Rusia con Cuba, cómo se desarrollan, porque yo creo que es importante. No tiene ningún sentido pensar que Rusia va a ir a una guerra. Yo no lo creo, y tampoco creo que hay tanto dinero envuelto. Y los chinos, también yo hago la génesis de esa relación, cómo se da, cuando había mucho apogeo, cuando Venezuela estaba en su apogeo, y la tortilla se viró. O sea, los chinos vieron oportunidades de negocio y, por supuesto, para colarse, porque ellos también tienen ambiciones estratégicas. Los chinos tienen la segunda economía del planeta, la primera en volumen, el tamaño de la economía china es la primera del mundo, son 25.000 millones, billones con B de Barcelona, o trillones si lo decimos en inglés, frente a 20 trillones que tiene Estados Unidos. Lo que ocurre es que en el per cápita ahí es donde China desciende muchísimo, porque son 1.400 millones de chinos frente a 330, 325 millones de norteamericanos. Pero es difícil pensar que los chinos, por 65.000 millones, que es una cantidad enorme de plata, pero no es una cantidad enorme de plata para una economía del tamaño de la China. Además, los chinos quieren que les paguen. China sí le empezó a vender mucho a Venezuela, pero con la economía venezolana derrumbada, pues esas ventas también. O sea, China, en mi opinión, hizo un muy mal cálculo. Nunca pudieron prever lo que iba a pasar. No, es que nadie podía prever cómo iban a destrozar la economía. Nadie podía prever que iba a haber millones de dígitos de inflación en Venezuela. Es una cosa ridícula. Es insólito. Era insólito. Sí. Yo que siempre le decía a mis amigos y colegas venezolanos, desde muy pronto del chavismo, ustedes no saben, no conocen este régimen, lo que les viene encima, y me decían, tú estás loca, tú estás loca. Bueno, yo que lo he venido diciendo y viendo y observando y documentando, yo misma jamás hubiera podido creer que estuviera llegado a esto. A este nivel de miseria y de desastre. Uno de los proyectos internacionales del chavismo fue el ALBA, o la ALBA, la asociación para, qué sé yo, frente al ALCA de los norteamericanos, que se quedó en el camino por otras razones. Pero, ¿qué pasa con el ALBA? Bueno, hay un capítulo entero que lidia sobre eso, sobre la gestación de la integración económica, que se inserta todo dentro del proyecto ALBA, que se crea oficialmente en diciembre del 2004, y ahí coge mucho auge porque había mucha plata para repartir. O sea, todo este proyecto fue pensado con la metodología de los cubanos, de represión, de modelo de sociedad, y con el dinero de Venezuela. Y el ALBA fue eso, y llegó en su momento el ALBA y el Foro de Sao Paulo, porque los dos van mano en mano. La ideología y toda la plataforma de ellos se desarrolla en torno a el Foro de Sao Paulo que crea Fidel Castro. Dicen que con Lula, pero bueno, Lula se prestó y fue en Sao Paulo, pero en realidad yo estoy convencida que esto fue el engendro intelectual de Fidel Castro, cuando se desarticula el comunismo soviético y se desmembra la Unión Soviética. Es la recreación de la izquierda radical, cómo van a ser. Y entonces, en esencia, para resumirlo, la ideología del Foro de Sao Paulo es llegar, ya dejaron fuera la lucha armada, o por lo menos evidentemente o en grande escala, y dedicarse a la toma del poder y a la expansión del proyecto continental que tenía Fidel Castro desde que llegó al puesto de presidente de Cuba en el 59, para tomar el poder por vía electoral
y desarticular la democracia desde adentro, como lo han hecho en esos países. María, tú hablas en tu libro de armas biológicas. ¿No puedes desarrollar ese tema? Sí, yo lo pongo al final porque hay un capítulo final donde yo hablo de las ventajas comparativas de Cuba, que es un país que no tiene que responder a leyes, a ninguna restricción tipo ética, jurídica, como la mayoría de los países, y que además, tiene todo esto a su favor para imponer estos modelos y trasladarlo, transferirlo a Venezuela, de control de la sociedad, pero que además no tiene ningún tipo de restricción moral en la metodología. ¿Sí la ves en Venezuela? Restricción moral, no. Sí, yo creo que se transfirió, lo que estamos viendo es la misma amoralidad del liderazgo. ¿Por qué yo hablo de las armas biológicas? Porque es algo bueno que yo publiqué un trabajo sobre eso, sobre Cuba, y yo sí estoy convencida que es muy probable que Cuba tenía un programa de armas biológicas que, si mal no recuerdo, fue en el año 2002 que el gobierno americano, y después que yo publiqué mi trabajo en el 2001, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, en aquel momento estaba Bush en la presidencia, hubo dos secretarios de Estado, dos subsecretarios de Estado que lo dijeron públicamente. Y de ahí, curiosamente, se acabó todo lo que yo había recogido de este proyecto. Yo siempre pensé, bueno, Cuba lo debe haber echado para atrás, los americanos le deben haber mandado un mensaje de que se calmaran. Esto fue después también vino la invasión de Irak. Pero yo no dudo que Cuba en su momento lo haya podido rescatar, este proyecto. Además que yo sigo la relación de Cuba con Irán, con Norcorea, y los proyectos de doble uso de biotecnología están siempre en las noticias sobre las relaciones y las colaboraciones. Yo no dudo que eso pueda ser compartido no solo con Venezuela, sino con cualquier aliado en su momento. Es una especulación, pero es una manera de decir, fíjense cómo este gobierno totalitario cubano usa este tipo de armas. Y hay otra cosa que yo menciono, es los ciudadanos como armamento, como instrumento. Y doy varios ejemplos: la migración forzada, que ya está pasando en Venezuela, como hemos vivido con la situación cubana tantos años, ¿no? Utilizar a los ciudadanos para exportarlos, para que ellos entonces envíen las ayudas que necesitan los familiares y no se les termine de desarticular todo el asunto económico, ¿no? Es como y además mandan criminales, redes criminales, que eso es todo. ¿Crees tú, María, que el fin del comunismo o de la cleptocracia esa venezolana significa también un daño muy sustancial para Cuba? Gigantesco. Yo no veo cuál es el plan B de Cuba. Si Venezuela, por eso puede ser que se fajen hasta el final. Por eso es posible que den la batalla, porque que en Cuba hoy día la situación está muy seria, de la comida, del combustible, de la energía, de la vivienda, a todo nivel, del transporte. Estamos casi, yo estoy viendo, no por exagerar, pero un mini periodo especial. Se avecina una situación muy difícil en Cuba. ¿Y cuál es el plan B de Cuba? A menos que se decida finalmente que ya ese modelo no da y tiene que haber un cambio, pero eso requiere un cambio de régimen y ellos no van a ceder. Entonces yo no sé qué va a pasar si Venezuela, en las condiciones en que está Venezuela, aunque no pase nada, ya la situación económica de los subsidios que manda Venezuela y el petróleo a Cuba se va a afectar. Si el desenlace venezolano fuera antes del 24 de febrero, que es la promulgación de la nueva Constitución cubana, ¿tú crees que eso, si el desenlace es un desenlace negativo para el proceso revolucionario, toda esa jerigonza que ellos utilizan, crees tú que eso tendría un efecto importante en la promulgación de la Constitución, o aplazaría en la...? Cuba va a seguir con su plan, yo creo, no importa qué. Fíjate que hubo un tornado en La Habana y esa noche hicieron la marcha de las antorchas. ¿Qué desfase hay entre el liderazgo y la población? Y un tornado que causó tremendos destrozos, que da pena verlo. Lo que pasó ahí, lo que está pasando la gente desvalida, que el Estado no ha llegado con agua, con alimento,
que sabe Dios dónde están durmiendo, ya hay un problema tremendo de la vivienda y ahora viene esto, y ellos hacen una marcha de las antorchas, entonces ellos van a seguir hasta el final. Yo no creo, o sea, yo, entre las conclusiones que yo saco de este trabajo que me prueba Venezuela, es que con esta gente ellos no van a ceder, y que además el apaciguamiento no funciona, porque ya lo hemos visto. Entonces, ¿cuál es el plan B de ellos? Yo no lo sé, pero la situación se torna muy difícil para Cuba. Hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención, que me sorprendieron cuando hice esta investigación. Una fue lo de la cuestión cibernética, el manejo cibernético. Otro fue cómo usaron la santería como una forma de dominio sociocultural. Es impresionante, y fue lo último que le añadí, y fue por una conversación casual que tuve con una vecina, y entonces me puse a investigar. Resulta, y yo llego a la conclusión, y hay un periodista venezolano que se llama David Placer, que publica un libro que se llama Los Brujos de Chávez, y lo pedí inmediatamente y me lo leí de cabo a rabo, y yo estaba espantadísima con esto, pero yo creo que es muy real, y que fue una estrategia de Fidel Castro de penetración y de control total, y es brillante, pero y es así, o sea, y hay mucha información en ese libro, además que yo corroboré con otras fuentes, y es fascinante esa parte. Hugo Chávez le gustaba el oscurantismo, lo mágico, desde joven. Bueno, esa cosa terrible de cuando sacan el cadáver de Bolívar. Yo lo menciono ahí. Claro, parece que Hugo Chávez hizo palero en Cuba. Se inició en la santería de la rama de la palería, que es en torno a los huesos. Pero David Placer, después que se muere Chávez, es un periodista venezolano radicado en Barcelona, se va a Venezuela 4 meses a entrevistar gente, entrevistó decenas de personas cercanas a Chávez y demás, y tiene un relato fascinante que además yo entonces até con la génesis de la santería que rodea al liderazgo cubano, y además historias de cómo Fidel Castro, cuando Hugo Chávez va a Cuba después del golpe de Estado, que él fue a la cárcel y él sale de la cárcel, él va a Cuba en el 93, y entonces parece que le cuenta a Fidel que una bruja le había dicho que él se iba a morir joven, o relativamente joven, y Fidel le dice, pues chico, no te preocupes, que aquí te hacemos un rito santero y ya no tienes que preocuparte de eso. Y Chávez se inicia en la santería cubana en el año 93, y hay 2 santeros cubanos que salieron al exilio, y lo han contado, está en YouTube, y yo lo he visto hasta en canales de televisión, y se me había hasta olvidado esto. Resulta que en el año 99, Chávez, recién llegado al poder, a la presidencia en Venezuela, la línea aérea aeropostal empieza a llevar los altos mandos del ejército, pero semanalmente, a Cuba a iniciarse en santería, y empiezan a nutrir los ministerios y agencias de gobierno venezolano de santeros cubanos. Y entonces se da... ¿Tú crees que hay un control espiritual? Totalmente. Como me dice mi vecina, que yo me quedé, me dice, es que me dice, los cubanos han invadido hasta la vida espiritual de mi país. Y yo, ¿cómo? Cuando me puse a investigar, es que tiene todo el sentido y fue brillante, ¿no? Fíjate que en Cuba fue un régimen ateo, hasta que finalmente, cuando viene el Papa Juan Pablo II, y después que se desarticula la Unión Soviética, ¿no?, empiezan a aflojar un poco, porque el gobierno cubano se da cuenta que el ateísmo la gente lo rechaza, que quiere algo. Y en Cuba había santería, pero todo esto era ilegal. Se empieza a abrir, y hoy hay iglesias reprimidas y demás, pero se acepta la religión cuando se aceptó un estado ateo. ¿Qué pasa en Venezuela? Ellos heredan un estado que ya tiene una religión, una santería local, etcétera y demás, y se les ocurre la brillante idea de, en vez de declarar un régimen marxista ateo, vamos a declarar un régimen marxista o neomarxista, o como tú le quieras llamar, socialismo del siglo XXI, castrochavismo, pero santero. Sí. Y entonces los santeros es muy fácil infiltrarlos, y además no tienen la jerarquía que tienen las iglesias, no responden a una estructura jerárquica, sino que son entes en sus casas o tienen sus clubes, que todo es entre ellos, ¿no? Es mucho más fácil de controlar, y además
Yo lo único que sabía sobre La esto era santería, Maduro y el pajarito. Yo sé muy poco de este asunto, pero la santería y los paleros son la misma cosa. ¿O? La palería es La palería. una rama de la santería. De la santería. Yo no sabía nada de la santería hasta que me puse a investigar esto, ¿no? Chávez parece que era palero y por eso es que él hace la ceremonia con los restos de Bolívar, que dicen que es para ver si Bolívar lo habían matado y demás, para descubrir la verdadera causa, pero fue un rito palero. Y dicen que en Miraflores había un área del Palacio Presidencial dedicado a estos ritos hasta satánicos ahí, dice este señor, y otras cosas que yo busqué, ¿no? Pero es brillante. Y por eso Chávez, cuando está enfermo, habla lo que nos parecía algo tan sorprendente, y después Maduro habla del pajarito. Parece que las Fuerzas Armadas, a los más altos niveles, están llenas de santeros a la cubana, ¿no? Y los ministerios están llenos de santeros cubanos. Es impresionante. Eso me llamó mucho la atención y es brillante. O sea, cuando yo digo, Cuba superó a los rusos, pero por este tipo de cosas, ¿no? Porque fue a todo nivel de la sociedad hasta eso. Yo les he escuchado a los rumanos decir exactamente eso que dices tú, que el control del gobierno cubano sobre la población cubana, y en este caso sobre Venezuela, era mayor que el que tenía la Unión Soviética sobre Rumanía o sobre el propio pueblo soviético. Yo lo creo. Yo también. Yo creo que la astucia sí. del gobierno cubano podía ser letal y podía ser tan extensa como se supone. María, muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias. Y por tu trabajo y por este libro que vamos a leer con mucho interés cuando salga. Gracias.